que demos asistencia. Eh, Así que bueno, los dejo con el profesor para que puedan ir iniciando y cualquier duda lo podemos charlar al final de la clase o nos pueden enviar un mail eh, a la- al link de la escuela, educacionejecutiva@camarco.org.ar. Así que bueno, profe, lo voy dejando para que continúe. Cualquier cosita voy a estar aquí escuchando atentamente. Dale, Alexis. Cualquier persona que se vaya sumando le das vos en la habilitación. Ya está habilitada la sala, así que cualquier persona que vaya entrando ya entra directo. Perfecto. Vamos a primero probar compartir y ahora hago el saludo a todos, pero primero Perfecto. vamos a chequear que se pueda compartir la pantalla. Ahí se ve, Alexis. Perfecto. Fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos por el método del Zoom. Así que me encantaría conocerlos, pero bueno, por ahora va a ser un poquitito difícil. Lo que vamos a presentar hoy es una pequeña introducción a un curso que es el que se va a dar a partir de las próximas semanas, en la cual hacemos una introducción a lo que nosotros definimos como, hicimos junto con el equipo de la Cámara, también se publicó un pequeño librito que es, el título era de constructor a desarrollador, y eso implica una serie de conocimientos que hay que ir adquiriendo que no son los propios o los naturales de los constructores. El objetivo de este webinar de hoy y del seminario en las próximas clases es ayudarlos a ustedes a introducirse en este tema, haciendo un zoom sobre algunas cuestiones específicas y más que nada, como siempre en todos los cursos de formación ejecutiva que se dan o que por lo menos le ponemos la impronta en la escuela de gestión, es dar más que nada la llave para entrar a la biblioteca y saber dónde después profundizar y obviamente como nos ha pasado en todos los años que venimos trabajando en equipo tanto con la Cámara como con la escuela de gestión, siempre hay dudas, consultas y la idea es tener la oreja abierta para que cualquier duda que ustedes tengan vía directa, vía teléfono, vía mail, vía charlas, si se puede en algún momento de estos hacerlo. Así que vamos a pasar ahora a las láminas que fui armando. La charla de hoy va a durar, bueno, ya son las 18:05, o sea, la idea es a las 7 terminarla. De vuelta, la cosa es hacer algo introductorio. Me gustaría poder terminar un poquitito, unos minutos antes de las 7, para que ustedes, si tienen alguna duda, no tanto en términos de los temas que vimos, sino en qué posibilidades hay de profundizar o de aplicar herramientas que contamos a proyecto de ustedes, con gusto les respondo todas las preguntas. Así que si están de acuerdo, vamos a avanzar. Bueno, habrán visto que el título intenta ser sugestivo, es esto: ¿por qué hablar de estudios de mercado en la Camargo, ¿no? Cuando históricamente, no sé, uno me imagina a los fundadores de la Camargo, o hace 20 años atrás, uno estaba en la Camargo y se hablaba del convenio, se hablaba de los precios, se hablaba de cómo armar una licitación, se hablaba de cuestiones técnicas. Bueno, las cosas han cambiado y hoy muchos constructores están empezando a cumplir un rol que no es el tradicional del constructor, sino que empiezan a transformarse bien por medio de asociaciones o por modo propio en desarrolladores. Y nuestra referencia es la siguiente: nosotros decimos que construir es algo diferente a desarrollar un proyecto. Espérenme un minuto que tengo que bajar ahí, pues si no, no veo absolutamente nada. Ahí está. ¿Qué es construir? Ustedes ya lo saben. Es una tarea compleja que demanda muchísimas habilidades técnicas y organizativas. Implica grandes riesgos porque finalmente una obra no es más que una fábrica al aire libre, donde cuando llueve hay que a veces se tienen que hacer cosas o no, cuando te toca un mes de temporal, las obras se tienen que suspender. Hay una cantidad de habilidades las cuales yo desconozco la mayoría, y yo lo que quiero meterme es en otra cuestión, otra dimensión que tiene que ver con la construcción, que es por qué se construye algo ahí. Desarrollar algo quiere decir pensarlo, ejecutarlo y venderlo.
Y en ese proceso es donde queremos contar un poco cómo se hace. Esto de desarrollar implica sumar nuevas habilidades, que van desde la búsqueda de los inversores. Hay que convencer a inversores, sean personas, sean empresas o sean instituciones, a que corran ese riesgo. Y también hay que llegar a la otra punta. No digo que el desarrollador venda, pero si no, tiene que buscar un socio estratégico que sea capaz de armar la estrategia de marketing para vender. Frente a este rol de desarrollador, surgen un montón de preguntas. Yo traté de ordenar aquellas que son las más frecuentes, que son, yo les cuento muy rápido, mi trabajo es fundamentalmente hacer consultoría para desarrolladores inmobiliarios, con lo cual un poco todo esto que vamos viendo aquí surge del trabajo profesional, no es algo que necesariamente surja del mundo académico, aunque van a ver que hay una cantidad de bibliografía que yo después les voy a recomendar. Hay un instituto que se llama Urban Land Institute, ULI, que es con la sede principal en Estados Unidos, que provee muchísimo marco metodológico para todo esto, pero la mayoría de las cosas que yo vuelco aquí tienen que ver con lo que me ha pasado en la vida profesional, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le surge a un desarrollador: haga un desarrollo residencial, haga un desarrollo de oficinas, haga un desarrollo comercial, haga un desarrollo de un hotel o haga un desarrollo mixto. Pero la pregunta fundamental es: ¿habré elegido bien el lugar? Nada peor que haber hecho un hotel en una ubicación donde no hay demanda hotelera, o nada peor que haber hecho un edificio de departamentos en un sector donde la gente no quiera vivir. Entonces, la primera pregunta, y muchas veces nosotros con un montón de desarrolladores trabajamos en la etapa previa a la compra de la ubicación. Esto es: quiero esto, creo que acá hay una oportunidad de mercado general, no sé, Ciudad de Paraná, hay una oportunidad para invertir en un centro comercial. Bueno, tengo esta posibilidad. ¿Es la que corresponde o hay otras mejores? Esta es la primera pregunta. La segunda: uno tiene una idea, pero ¿quiénes son los clientes? ¿Cuántos son esos clientes? ¿Qué tipo de necesidad debo satisfacer además de la que creo que estoy satisfaciendo con el desarrollo que hago? En el caso de viviendas, ¿cómo les gusta vivir? ¿Tengo que poner amenities o servicios adicionales? Porque después hay que pagarlo eso, ¿no? Esto es: no, vamos a meterle quincho, vamos a meterle cancha de tenis, vamos a meterle pileta, vamos a meterle esto, vamos a meterle otro. Todo esto implica una serie de costos en el desarrollo y de costos en el mantenimiento, que hay que cobrarlos cuando uno lo vende y hay que cobrarlos cuando uno cobra las expensas, o quien cobre las expensas. ¿Podrán pagar la vivienda al precio que estoy pensando? Nos ha pasado con desarrolladores que han pensado incluso en viviendas de índole popular, y después uno encuentra la novedad que el personaje o el target al cual ese proyecto estaba orientado, si pagaba la cuota, no pagaba el alquiler, y la vivienda que tenía que pagar en cuotas era para ocuparla recién en 3 o 4 años. Por lo tanto había un periodo de tiempo en el cual era imposible que pagara cuota y alquiler de manera simultánea, con lo cual esto era un freno total al proyecto. Eh, ¿Pagarán de contado? ¿Pagarán a crédito? ¿Contra qué proyectos compito? No solo en una residencia o en una vivienda o en un edificio, sino también en un centro comercial. ¿Y cuál es el tipo de oferta que hay en la zona donde yo voy a hacer el desarrollo? Estas son las, vamos a decir, 10, 12 preguntas que todo desarrollador me ha hecho en los últimos 20 años que me dedico a esto. Y todas las herramientas que vamos a ver ahora de manera muy descriptiva y que vamos a analizar de manera más profunda cuando hagamos el seminario completo, están orientadas a responder estos interrogantes planteados por la mayoría de los desarrolladores. Punto y aparte, lo que les propongo, si quieren, yo voy a abrir acá, no hagamos esto una presentación formal. Si tienen alguna duda, mándense a hablar, porque si no, yo acá puse abajo, me voy a poner al costadito esto, esperen un segundito. Espero que no me tape ahí, la presentación. Lo que les propongo es: hagamos una charla, porque si no va a ser muy aburrido que yo nada más esté hablando. Hasta acá las preguntas con las cuales me he encontrado en los últimos 20 años con todos los desarrolladores que me han hecho preguntas parecidas. Sin ir a nada confidencial, pero me ha pasado esto fue en el verano, porque me acuerdo que estaba de vacaciones y me vine un fin de semana,
una semana, y un desarrollador, por ejemplo, tenía un inversor, tenía un centro, tenía que ver con la producción de caballos de carrera, en una localidad muy alejada no era ni siquiera el Gran Buenos Aires, era pasando bastante la Ruta 6, y me dice, mira, Sebastián, el dueño del predio quiere hacer un desarrollo residencial. Nos encomendó a nosotros, como estudio de arquitectura experto en este tema, que le hagamos el diseño, pero además nos ofreció ser socios. Y creemos o tenemos una gran duda si esto es viable. Y nuestro trabajo fue ayudar al estudio de arquitectura que devino en desarrollador, junto con el inversor que nunca había hecho una inversión en real estate, en analizar esto, y llegamos a una conclusión triste, que no había ninguna chance de ese proyecto en esa ubicación. Eso es lo que tratamos de ayudar, esto es lo que buscamos, minimizar los riesgos. Esperen que, por lo tanto, lo que hacemos es utilizar metodologías que nos permiten responder estas preguntas a fin de minimizar el riesgo de un nuevo desarrollo. De vuelta, cualquier uso de desarrollo. La idea es minimizar las posibilidades de error. No digo que con esto uno deje de equivocarse. Lo que nosotros queremos es achicar el riesgo. Hubo en la década de los 90, a través del Banco Hipotecario, que financió muchos proyectos en esos años, había un sistema de securitización de las hipotecas, donde se quería generar un mercado secundario de las hipotecas generadas por los proyectos inmobiliarios, y ahí fue cuando en la Argentina se hicieron las primeras evaluaciones de este tipo de proyectos al estilo investigación de mercado para desarrollos inmobiliarios, porque los fondos de inversión que podían llegar a comprar estas hipotecas, lo que pedían era una evaluación de riesgo. Las calificadoras de riesgo no estaban habituadas a evaluar estos proyectos, y ahí fue cuando empezó esta industria de evaluar el mercado de los proyectos inmobiliarios. Obviamente que el mercado ha cambiado, las herramientas de investigación han incorporado mucha más tecnología, pero el sustrato que hay por detrás es el mismo, es entender la oferta, entender la demanda, entender la dinámica del mercado. Siguiendo con esta línea, ¿qué tipo de estudios de mercado se pueden hacer para evaluar un proyecto inmobiliario? Se hacen fundamentalmente por regla general, 5 tipos de estudios que son siempre más o menos los mismos. Un análisis de la demanda potencial, esto es clave. Una evaluación del proyecto arquitectónico, esto quiere decir el estilo, el diseño. Un análisis de la oferta competitiva, esto es contra quién estoy compitiendo en con mi producto. Un análisis de la sensibilidad del precio, en el caso de locales comerciales, la sensibilidad con el alquiler, en el caso de viviendas en general, la sensibilidad con los precios de la venta. Y finalmente lo que hacemos es una caracterización y el perfil de la demanda potencial. La demanda no son siempre personas o familias, la demanda pueden ser empresas corporativas que quieren alquilar una oficina, empresas retail que tienen que alquilar un local para un shopping center, o familias que tienen que comprar un departamento para ellos o para sus hijos. Pero los estudios intentan siempre profundizar en el conocimiento de estas 5 grandes dimensiones. La demanda potencial, esto es cuantificarla, el proyecto arquitectónico en cuanto a atractivo, la oferta en cuanto a precios y características, la sensibilidad del precio de los clientes respecto de lo que estoy ofreciendo, y la caracterización de la demanda. Estas son las cosas clave que se miden con una investigación de mercado. En general se utilizan fuentes de datos secundarios para analizar la demanda potencial y teórica de un proyecto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Suelen usarse datos de cámaras, del INDEC. La información obtenida es de carácter general en estos casos y conforma el marco en el cual se desarrollará o se está desarrollando el proyecto. También se realizan análisis de tendencias, estilos de vida, de consumo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Por ejemplo, si uno va a hacer hoy, vamos al mundo de hoy, quien esté pensando, y no hablo solo por la pandemia, porque este fenómeno que les voy a describir ahora es un fenómeno que se viene dando hace muchos años. Si hoy un desarrollador está pensando en desarrollar un centro comercial al estilo tradicional de las cajas, donde los locales están todos adentro y el shopping prácticamente es un muro de contención, yo les diría piénselo 2 veces, porque
las tendencias del consumidor. Y esto, la pandemia simplemente aceleró un fenómeno que se venía dando desde hace muchos años, y en la Argentina esto es menos notorio porque la participación, o sea, la penetración de los shopping centers, esto es la cantidad de metros cuadrados que hay de centros comerciales sobre el total de habitantes, es una décima parte de la que hay en Estados Unidos, y lo mismo pasa con las tiendas departamentales, que en la Argentina hay una sola que es Falabella, pero en Estados Unidos en los últimos 10 años se cerraron cerca de 600 centros comerciales grandes o medianos. ¿Por qué? Porque el consumidor está buscando otra cosa. Por un lado, los estados comunales, los municipios, que serían en la Argentina, han incentivado muchísimo el desarrollo de los downtown de las ciudades, porque eran zonas que estaban muy, muy abandonadas, donde prosperó fuertemente la inseguridad, hizo bajar el valor inmobiliario de la mayoría de las propiedades que estaban alrededor, y los municipios estaban interesados en que esto no suceda. Por lo tanto, hubo una fuerte propuesta de centros comerciales a cielo abierto. Segundo, que el cliente encontraba poco atractivo ya las tiendas anclas que había en los centros comerciales, que eran fundamentalmente o supermercados muy grandes o tiendas departamentales. Hoy el modelo de la tienda departamental fue de alguna manera canibalizado por lo que se llaman category killers. Hoy el modelo, vamos a decir en Argentina, usando nombres argentinos, el modelo Falabella, todo lo que fue el sector de electrodomésticos Falabella fue muy rápidamente reemplazado por la venta online, y todos los modelos textiles que hay al estilo Falabella en las tiendas departamentales que uno encuentra en el resto del mundo fueron canibalizadas o fueron comidas por otras propuestas mucho más de foco, que son marcas como H&M, Primark, que van directamente a una propuesta muy competitiva de precio. Y quedó la tienda departamental, al igual que el hipermercado, un poco hambrienta de dos rubros que eran los que le dieron de comer durante la mayor parte de su vida, y la propuesta empezó a tener poco atractivo. Por lo tanto, tiendas departamentales en caída, preferencias por salidas a locales abiertos, donde lo que más buscaba el público era una propuesta de gastronomía, y la verdad que los shopping centers, aún en Estados Unidos, la propuesta gastronómica nunca podía superar en general la de un patio de comidas, aunque hubiera restaurantes adentro, el formato terminaba siendo muy parecido al patio de comidas, y esto hizo algo clave, hizo un cambio importante en los estilos de vida y en los consumos, y esa es la razón que explicaba la caída de los centros comerciales. La pandemia además le puso el cartelito de clausurado durante 6 meses, y esto que venía pasando terminó matándolos en la Argentina y en el mundo. Pero entender hacia dónde va el consumidor, cuáles son los estilos de vida, nos ayuda a tomar decisiones con menos riesgo. Y, por ejemplo, cuando uno quiere analizar la demanda potencial, acá esto es la base de un proyecto real, de un cliente amigo que estaba con un proyecto en la zona sur del Gran Buenos Aires. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cuántos potenciales clientes tiene este proyecto residencial? Lo primero que uno tiene que hacer es, por ejemplo, definir cuál es el área de influencia, lo que se llama trade area del proyecto residencial. Entonces uno acá empieza a construir hipótesis. La primera hipótesis son aquellos residentes en el área de influencia, y definimos quiénes eran potenciales compradores de este proyecto. No voy a justificar por qué definimos esto, pero por medio de otro estudio de mercado llegamos a la conclusión de que eran target de este proyecto aquellos, digamos, residentes del trade area y son propietarios no hacinados. La magnitud es del orden de las 15.000 viviendas que podrían llegar a captarse con este público. Estudios anteriores nos indicaban que un 25% de los hogares que estaban en estas condiciones podían ser potenciales interesados en comprar una vivienda de este tipo. No quiere decir que sean clientes, lo que digo es el mercado potencial. El target lo definimos como querrán mejorar. Hay que conocer sus necesidades y preferencias para saber exactamente cuántos son. Después hay otro target, que es el target querrán comprar el flujo. Hay un crecimiento demográfico anual en este sector de 500 nuevas familias. Hay 500 familias que necesitan vivienda. También hay una cantidad X de familias que desaparecen porque se mudan o mueren los más viejos, pero no es el flujo neto, sino es el flujo positivo. Finalmente está el otro target, que son aquellos que podrán comprar residentes en este trade area
que son inquilinos, ocupantes por préstamo y no están hacinados. Hacinamiento es una variable muy correlacionada con nivel socioeconómico. Entonces, detectamos que de este sector, detectamos que de este target son casi 10.000 viviendas que podría haber por año de demanda. Y finalmente lo que hay que conocer sus necesidades y preferencias, ¿no? Todo esto en su conjunto, más aquellos que se fueron y podrían llegar a volver, nos componen el número de la demanda potencial. Esto es, cuánta gente está en condiciones teóricas de comprar una vivienda. De ahí a que sean interesados en este conjunto residencial, hay una diferencia importante, pero esto es lo más importante. Un segundito. Esto era el tema clave para definir la demanda potencial. También es importante identificar, estos son datos viejos, si quieren después les paso, hicimos justo una actualización, esta estaba, digamos, como modelo de análisis, pero es importante entender la estructura de ingresos y de gastos de los hogares. Hacer un análisis de cómo se compone el ingreso, cuánto es el ingreso y cuál es la estructura de gastos de los hogares es fundamental para estimar el mercado. Por ejemplo, en la Argentina, con el nivel de ingresos actuales, la clase media prácticamente no tiene ahorros, por lo tanto, cualquier proyecto residencial que se intente captar a la clase media, en la cual se piense que de manera simultánea puede pagar un alquiler y puede pagar una cuota, lo más probable es que termine fracasando. Este es un fenómeno que se da en el mundo, pero en la Argentina en particular es mucho más complejo. El mundo lo ha resuelto de alguna manera, por ejemplo, o sea, generando créditos al desarrollador para que el desarrollador construya y el potencial cliente, esto pasa en Chile regularmente, el potencial cliente paga la primera cuota y es probable que al mes 3 o al mes 4 ya pueda ocupar la vivienda, con lo cual este descalce que hay entre los 3 o 4 años que en la Argentina se le pedía, por ejemplo, para poder acceder a una vivienda de pago de cuota, en países poquito más acostumbrados al modelo de créditos hipotecarios y con mejor apalancamiento de los proyectos, ese periodo suele no existir. Es un gran limitante, les diría que es, según todos los estudios que hemos hecho, y los datos son más que obvios, es el principal limitante para que la clase media baja pueda acceder a una vivienda si no es actualmente propietaria y si no tiene un familiar que le preste el dinero para comprarla. Otra manera también de estimar, en este caso, por ejemplo, si un desarrollador quisiera hacer un proyecto residencial, a través de las fuentes de datos secundarias, esto les decía, ¿cuáles son los datos secundarios? Son datos del INDEC, datos de diferentes instituciones. Uno a través de este tipo de información lo que puede estimar, por ejemplo, en un área de influencia, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la presentación como trade area, estimar cuántos hogares hay, cuántos habitantes hay, cuál es la distribución del nivel socioeconómico, esto es, qué porcentaje hay de hogares de cada nivel socioeconómico y en valores absolutos cuánto hay, y además por diferentes modelos uno puede estimar, por ejemplo, cuál es el ingreso total de los hogares de este trade area, cuál es el gasto total de los hogares en este trade area, y en promedio cuál es el porcentaje de gasto sobre los ingresos, y además uno, si quiere hacer un zoom, nosotros por ejemplo ahora estamos ayudando a una empresa que es una cadena de pescaderías a ellos quieren identificar ubicaciones posibles, nosotros definimos cuál es el trade area de cada uno de sus locales, y en cada uno de esos trade areas, después vamos a ver, estudiamos la oferta, estudiamos la demanda, y particularmente cuando estudiamos la demanda, lo que estimamos es, a través de la encuesta nacional de gastos de hogares que hace el INDEC, cuál es el gasto que tienen en promedio los hogares de esa ciudad y con ese nivel socioeconómico en pescados, compra de pescado por mes. Por lo tanto, nosotros podemos estimar que en ese trade area hay un mercado potencial de 17 millones de pesos mensuales de gasto en pescado o en pescadería, y hay hoy 2 pescaderías. Por lo tanto, asumiendo que la gente en un 80x% de las compras las hace dentro de su área de influencia, uno podría decir, si de ese 80% te quedás con un 20%, la posibilidad de que tu negocio venda por arriba del break-even es muy alta. Esos son los datos que uno puede extraer a través de este tipo de investigaciones. Para la sensibilidad de precio, la metodología ya es distinta. Suelen usarse modelos sobre la base de encuestas. Se simulan escenarios de producto y de precios. Y sobre la base de algunos modelos econométricos se analiza la elasticidad del precio de la demanda.
En la mayoría de los casos los modelos suelen ser bastante más simples en la práctica y en general lo que se tiende a hacer es evaluar la curva de demanda a diferentes niveles de precio. Esto es algo que en el contexto inflacionario o con un cambio que no está claro cuál es el valor, hoy para una compra de vivienda, qué dólar se usa, el peso es imposible de utilizarlo como medio de cuantificación del valor de una vivienda, por lo tanto, en este contexto yo les diría que es probablemente una de las herramientas más difíciles de aplicar, o casi les diría imposible hoy, pero en economías más o menos estables, este es un dato clave. Nosotros en alguna época con menos variaciones de precios, hemos hecho y aplicado modelos hasta, por ejemplo, para desarrolladores, definir pricing de lotes en barrios, en countries, en función de la ubicación dentro del country, y los parámetros eran cercanía a la entrada, cercanía al cerco perimetral y cercanía o no a las áreas deportivas o a la cancha de golf. Y con un modelo bien robusto y con mucho trabajo de campo, logramos hacer un modelo que nos permitía, digamos, acomodar el pricing según estas variables dentro de un barrio cerrado, en este caso era un country, ¿no? Eh, es un tema central sobre todo cuando los proyectos apuntan a los segmentos medios y medios bajos, ya que una diferencia mínima del precio puede explicar el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿no? A nosotros nos pasó con un desarrollador que nos vino a visitar porque no estaba vendiendo bien, la realidad es que el producto no estaba nada mal, pero como le habían sobrado metros y no quería desperdiciarlo, esto tenía la posibilidad de hacer un poquitito más grande cada departamento, le agregó unos 10 metros cuadrados a cada departamento pensando que con esto iba a estar más feliz su público. Tema que esos 10 metros los cobraba, y esos 10 metros más o menos costaban lo mismo que en el competidor costaba la cochera. Y la realidad es que terminó siendo muy, muy perjudicial para el proyecto esa idea de ser generoso en metros cuadrados, porque prácticamente esos metros los vendió al costo. No lo ayudó en nada, no lo ayudó en nada a la venta porque era un segmento muy de clase media justa, joven, parejas muy jovencitas que se estaban comprando su primer departamento en la zona de Lomas de Zamora, y la realidad es que esos 10 metros adicionales en ese momento estaban $1.800 el metro, eran casi $20.000 extra, eran una barrera de entrada fuertísima, ¿no? Entonces, muchas veces un descalce en los metros, un descalce en las terminaciones, terminan impactando en 5, 7 o $15.000 para arriba y terminan siendo una gran barrera de entrada para ese público que está llegando casi con lo justo a comprarse la vivienda. Por lo tanto, entender la sensibilidad que tiene el precio frente al segmento del mercado al cual estamos apuntando es clave. Y hoy, insisto, es un poquito complejo por el contexto inflacionario, el contexto de tasas digamos, una tasa de cambio que no sabemos cuál se puede usar, pero pensando en una economía que en el momento podría llegar a estabilizarse, no sé cuándo, es clave, ¿no? Pifiarle en los metros, y eso querer hacerlo además con rentabilidad en esos metros cuadrados adicionales termina a veces siendo un problema muy, muy grave. Lo que uno tiende a hacer en este caso es una curva de frecuencias acumuladas donde uno empieza a mirar, en este caso es un ejemplo simplemente, pero uno empieza a ver cómo acumula o cómo desacumula la demanda en función del precio, y dónde, si uno tuviera escalas de precios bastante cerquita una al lado de la otra, uno lo que podría ver es dónde la pendiente realmente, dónde cae la pendiente o dónde se desacelera esa curva, y de alguna manera ese sería el punto donde uno tendría que empezar a tener cuidado, decir, bueno, a partir de tal precio se desacelera muchísimo la demanda y acá es donde corro más riesgo. Uno, ojo, no quiere decir que no quiera ir a vender al segmento más alto, pero está claro que la demanda potencial va a ser más chica y hay que ver si la localización justifica esa demanda. Otro tema, ¿alguna duda hasta acá, gente? Yo digo chicos, pero son de todas las edades. Esperen que agrando esto. ¿Alguna consulta hasta acá? No sé, estoy así haciendo un... ¿Sigo? Sí, sí, sí. Sí, vamos bien, Seba.
Perfecto. Lo que llamábamos caracterización o descripción de la demanda. Saber quiénes serán los clientes de un proyecto es clave a la hora de minimizar los riesgos de comercialización. Tanto en un proyecto residencial como comercial, cuantificar, que es lo que veíamos recién, y caracterizar los potenciales clientes se torna el elemento central a la hora de vender. Evaluar la ubicación, saber los gustos, las necesidades, las preferencias de los clientes y analizar si la propuesta comercial que se diseñó se ajusta a estas personas o a estos potenciales clientes, de manera que la propuesta de valor sea clara. Lo peor que le puede pasar a un proyecto es cuando la propuesta de valor es confusa. Pero esto pasa de vuelta con un gran shopping center, con un strip center, que son estos centros medianos que dan a las calles, pasa con una propuesta de oficinas o puede pasar con una propuesta residencial. A nosotros nos ha pasado con clientes que han hecho, o sea, hoy hay un problema, bueno, saquemos la pandemia del medio que está cambiando un poco algunas reglas que tienen que ver con el negocio de oficinas, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido propuestas de oficinas que algunos clientes me han dicho, no puedo vender un solo metro cuadrado de esta oficina, y lo que nos encontramos que, por ejemplo, hubo municipios que fueron muy laxos a la hora de aprobar las oficinas. Esto ha pasado, por ejemplo, en Vicente López, donde todos los sectores están ocupados, los empleados no les queda otra que ir en auto, no les queda otra que ir en auto, y no han hecho parking. El nivel de insatisfacción que generaban entre los empleados era formidable. Después hay empresas que han tomado decisiones que fueron muy extrañas y que justamente la propuesta de valor era muy confusa. Oficinas pensadas para un segmento joven, que se le intentaban vender a Google. Le decían, venite acá, mira, este proyecto es fantástico, esto es para un público joven, cool, tenés metros de áreas comunes, podés tener todo lo que quieras. Ahora, la mayoría de los empleados que trabajan en estas empresas son chicos que están trabajando y estudiando al mismo tiempo. La mayoría estudian en una universidad, en alguna zona muy céntrica, puede ser San Isidro, puede ser la Universidad de Lomas, o en general alguna universidad que está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y ese complejo de oficinas lo hacían a 250 cuadras de cualquier estación de tren. Era imposible que esos chicos fueran a estudiar. Por lo tanto, le costó muchísimo convencer a sus clientes, a los potenciales de clientes, que alquilen ese lugar. Era prácticamente a precio regalado, a cambio de que compensaban con eso un micro que podía llevar a los empleados a alguna zona de mayor tránsito. Entonces, entender cuál es el perfil del cliente al que le vamos a vender el producto no es solo el cliente familia que va a comprar un departamento o el cliente retail que va a alquilar un local para vender medias. Es también el cliente corporativo que va a alquilar oficinas. Pensar en un cliente corporativo pre-pandemia que alquilara oficinas lejos de alguna estación de tren que llevara rápido a la zona centro de la Ciudad de Buenos Aires o algún otro centro importante de la ciudad donde están la mayoría de las universidades, era clave. Y hubo muchísimos metros que se construyeron aislados de eso. ¿Cómo se aborda esto? En general por medio de encuestas, por medio de visitas a showrooms de otros proyectos, por medio también de técnicas más cualitativas, que es lo que se conoce como focus group, donde se junta a un conjunto de personas que podrían ser el target, esto pensando más en residencias, y se empieza a explorar el proyecto. Por ejemplo, nosotros cuando evaluamos algún centro comercial y pensamos en el tenant mix y quiénes serían los potenciales inquilinos de ese centro comercial, entrevistamos personalmente a los gerentes de desarrollo, a los gerentes comerciales de las cadenas, no sé, desde un supermercado hasta una farmacia. Tratamos de entender qué es lo que está buscando, porque, de vuelta, nos ha pasado ahora con un cliente en una zona de barrios cerrados que está pensando en hacer un centro comercial. Lo convencieron de que Jumbo iba a ir a ese centro comercial, y la verdad es que ya tiene muy cerca un Disco, Jumbo jamás va a ir, y la única cadena de supermercados que hoy está realmente pensando en un proyecto de expansión es una cadena que está mucho más vinculada a precio bajo. Y este muchacho está pensando hacer un proyecto de precio alto, o de servicio. Y la realidad es que no hay mucha compatibilidad y destinó 3.000 metros para un salón de ventas de una cadena de supermercados que no existe. Entonces, es muy delicado este tema de los metros cuadrados y no entender cómo son las tendencias de crecimiento y dónde hoy, qué cadenas de supermercado hoy están creciendo en Argentina,
o en cualquier lugar del mundo que uno haga este proyecto, ¿no? Bueno, uno cuando caracteriza la demanda también analiza cuál es el perfil de sexo, la edad, el tipo de vivienda donde están. Esto, por ejemplo, pensando en un proyecto más del tipo comercial. También es importante evaluar el proyecto arquitectónico. De vuelta, un mal diseño en oficinas. A nosotros nos ha pasado un proyecto en el Gran Buenos Aires de oficinas que quien lo construyó pensó en WeWork, porque le dijeron que la onda era para el lado de WeWork. Esto les abro prepandemia. Bueno, en la Argentina hay un par de competidores de WeWork, pero fundamentalmente son WeWork y Regus, los dos más importantes a nivel global. El proyecto muy lindo de afuera, parecía lindo. Cuando fuimos a verlo, la medida era montado sobre un lote de 10, y prácticamente cada piso era 10 metros por 25. Y tanto WeWork como Regus nos dijeron, no, nosotros no entramos en nada que cada planta no sea mayor a 320 metros. O sea, ya por definición, el tipo de amoblamiento que se utiliza, el tipo de luminaria, no podía entrar. O sea, hay un proyecto que no hay manera de vendérselo, por lo menos a los dos grandes de oficinas de renta. Por lo tanto, eso es un problema arquitectónico. Esto había que consultarlo antes, había que hablar con la gente de WeWork, decir, no importa que vengan, ustedes, ¿qué necesitan para entrar? Ir a la gente de Reus, ¿qué necesitan para entrar? Entonces, ¿qué impacto tiene el proyecto entre los potenciales clientes? Es clave, no solo si les gusta, si vivirían en ese lugar, si irían a ese centro comercial o si alquilarían esa oficina. Estos temas son muy difíciles de responder si no se tiene la opinión directa de los destinatarios. Por medio de estudios más bien cualitativos se logra un buen acercamiento a fin de responder esto. Pero esto de vuelta, nos ha pasado con un cliente que hizo un galpón hermoso, pensaba poner un supermercado, pero ninguna cadena de supermercados entra en un lugar donde el techo tenga menos de 380, de 420. Porque tienen que meter una línea de incendio, tienen que meter luminarias, tiene un montón de cosas que si el techo está más abajo, además, si técnicamente o legalmente cada municipio lo habilitara, la sensación de encierro que hay en ese supermercado digamos, con más de 25 o 30 metros de fondo es insoportable. Entonces, son detalles menores que con muy poco costo adicional o casi a veces sin nada de costo adicional pueden ser perfectamente resueltos. De vuelta, uno empieza a mostrar también imágenes, empieza con los clientes a hacer una especie de brainstorming, ¿no? Para entender qué es lo que se está buscando. Otra parte fundamental, y estos son todos los temas que en el seminario vamos a ir profundizando, es el análisis de la oferta competitiva. Tenemos el lugar y conocemos ya los clientes. Pero ahora, ¿estamos solos? ¿Cómo está conformada la oferta? ¿Dónde está? ¿Qué nivel de servicios? ¿Qué propuesta comercial tiene? ¿Cuál es la velocidad de venta que hay en ese lugar? Cuando digo velocidad de venta es cuánto tarda un departamento en ser vendido, cuánto tarda un local en ser alquilado, cuánto tarda una oficina en ser arrendada. La relación entre demanda potencial y estimada y la oferta actual es alta o baja. ¿Cuántos mis metros suman a esta zona? ¿Esta zona está creciendo o no está creciendo? ¿Hay proyectos en curso? ¿Hay proyectos futuros? ¿Hay proyectos abandonados? Entender eso es clave a la hora de evaluar un proyecto. En general acá, por medio de un relevamiento, un trabajo de relevamiento, se puede hacer una cuantificación y caracterización de la oferta. Y este relevamiento se puede hacer visitando los proyectos, relevando por medios digitales o recorriendo agentes inmobiliarios. Nosotros estamos convencidos que cualquier profesional que intente ayudar a un desarrollador tiene que ir a recorrer el lugar. Hay que ir a recorrerlo. Por más medio digital que haya, por más buen agente inmobiliario que nos pueda facilitar la información, ir al lugar, recorrerlo, ver proyectos competidores, entender un poco cómo es la dinámica urbana, cómo se mueven los autos, cómo se mueven los peatones, qué hay cerca, qué hay lejos, cuáles son las barreras naturales, cuáles son los accesos, es clave para entender de manera precisa ese proyecto. ¿Y esto en qué consiste al final también? En este relevamiento, llevarlo a un mapa, a un plano, donde uno puede entender dónde está el jugador principal, dónde están los jugadores alternos, qué hay, cuáles son los riesgos potenciales. Esto es, no sé,
hoy hay 2 proyectos en curso, pero ojo que la municipalidad tiene ya 40 carpetas aprobadas. Uno ahí tiene que saber si hay acceso o no a esa información. Hay municipios que son más transparentes, otros que son menos transparentes. Muchas veces los agentes inmobiliarios nos ayudan a saber esto. Tener una buena relación con los agentes de la zona ayuda, porque la gente en general sabe si hay proyectos o no en un futuro y nos pueden dar la información y decir, mirá, sí, tal desarrollador tiene ya 5 predios, los tiene aprobados, están evaluándolos. Hay todo un trabajo de inteligencia comercial que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo porque que haya 25 proyectos aprobados sin ejecución versus ninguno es muy diferente. Entonces, todo ese trabajo de inteligencia comercial hay que hacerlo. Y relevar bien los precios, esto es decir, bueno, cuáles son los corredores, cuáles son los precios de alquiler, cuál es la demanda de esos alquileres, cuántos meses o tiempo hace que están los locales en alquiler, porque uno puede ver precios disparatados, pero también tiempos disparatados de locales no alquilados. Si el local alquilado es en realidad símbolo de que ese local por ahora está esperando a que venga un desarrollador y se lo compre. Hay que hacer todo ese análisis detallado para no errar y no creer cuando uno está entrando a una zona que está solo. Porque lo peor que podría pasar es que ya haya proyectos aprobados y que cuando uno empieza a aprobar el proyecto propio, el otro que ya lo tenía aprobado arrancó con la construcción y nos sacó 4, 5, 6 meses, que en el rubro de oficinas importa menos, pero en el rubro vivienda y en el rubro locales comerciales sí tiene una relevancia significativa ese tiempo, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que vimos resume un conjunto de técnicas de análisis que le permiten a los desarrolladores conocer mejor el entorno en el que deberán comercializar el producto y hacer una mejor propuesta o más precisa propuesta de valor. Va a ayudar a que los inversores conozcan los riesgos, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas del proyecto. Esto, cuando uno está buscando inversores, no solo hay que contarle la idea. Hay que contarle la idea, decirle, este es el potencial, estos son los riesgos, estas son las debilidades, estos son los clientes posibles, estos son los competidores con los que estamos o con los que vamos a trabajar. Ayudará también a evaluar las características centrales de todo proyecto de real estate, que es finalmente el análisis de lo que se llama la teoría de las 3L. En un proyecto inmobiliario, al final lo que importa es la localización y la localización. Todo lo demás es simplemente precisión acerca de eso, pero cuando uno en un proyecto de real estate le pifia a la localización, es probable que haya que meter mucho esfuerzo, mucho dinero y el producto termine siendo a veces un muy mal negocio. Esto es lo que vamos a hacer Zoom. En cada uno de los temas que vimos le vamos a meter un Zoom. Cada uno va a ser una clase. Creo que el seminario son 5 clases, no me acuerdo ahora de memoria, y creo que está, yo por lo menos lo armé con este espíritu, que cada clase sea uno de los temas y lo podamos ver con la máxima profundidad y que además lo podamos ver contra casos, si ustedes ya están trabajando en desarrollo de proyectos, la idea es que tomemos como ejemplo los casos de ustedes. Ahora sí me gustaría escucharlos, que me pregunten o que me cuenten cuál es el interés que tiene, a ver si realmente los vamos a poder ayudar en este seminario. Así que los escucho ahí, voy a abrir la... Denme un minutito. Yo lo que voy a hacer es salir de esto. Así los veo. Ahí los veo mejor. No sé si tienen alguna duda o me quieren hacer estas preguntas que hablábamos recién. Hola, buenas tardes. ¿Pablo? Sí. Mi nombre es Pablo Bonavetti, yo soy arquitecto y estoy en este tránsito a desarrollador, a micro desarrollador, digo yo. ¿Me escuchan? Pablo, se te entrecorta mucho. Hola, Ahí te escucho. ¿ahí me escuchás? Sí. Bien. Yo soy arquitecto y estoy en este tránsito, digo yo, a micro desarrollador, porque yo tengo una escala muy chiquitita. Nosotros hacemos generalmente 4 departamentos, bloquecitos de 4, emprendimiento muy chiquitito, cosa de entrar y salir rápido del negocio con tema de escala de guita, digamos. Y si perdemos, no perdemos tanto también.
Yo vivo en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Ah, perfecto. Eh, no sé si vos tenés algún, digamos, vos tiraste ahí unos tips, eso es Gran Buenos Aires, está hablando de, cuando vos decís 15.000 potenciales viviendas de todo Tandil, ¿viste? No, más va, a ver, lo Una que di un escala, ejemplo. No, no. Nosotros hemos evaluado muchísimos proyectos en el interior, de ciudades más grandes, como pueden ser Córdoba, hasta proyectos mucho, mucho más acotados en una ciudad como podría ser, por ejemplo, eh, hemos evaluado, por ejemplo, un proyecto el año pasado, no, hace 3 años, ya para mí el año de la pandemia como que no existió. Hace 3 años atrás, por ejemplo, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, y es una ciudad del orden de los 35.000 habitantes, ¿no? Bueno, Tandil está un poquito más arriba. En hogares debe estar, Tandil ya está en los 60.000 habitantes, me parece. Un poquito más incluso. no, Con lo cual, habitantes 150.000. 150.000. Por eso son 50.000 hogares que tiene Tandil 150.000 entonces. habitantes, tenemos 50.000 hogares. Exactamente. Entonces, El es una dato de ciudad que la hemos la usina estudiado. acá es, Te escucho, ¿eh? Porque se cortó, pero ahora te escucho. no, perdón, un dato es, la usina, o sea, quien provee la electricidad es una usina popular, digamos, entonces el dato lo tiene el municipio, Sí, sí, son cincuenta incluso mil medidores. Se supone el que es dato de una, los medidores es un buen dato. El dato también, los datos censales en general suelen estar bastante, bastante bien. Hay algunas proyecciones. Nosotros, esta metodología, claramente, cuanto más chico es el proyecto, probablemente mayor incidencia tenga en el costo. Hay un conjunto de costos fijos de investigación que es más difícil amortizarlos en algo chico. Pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un cliente que es una cadena de supermercados muy grande que está evaluando abrir un local en Paraná de 200 metros cuadrados y sin embargo le fuimos a hacer el estudio. Se fue a visitar la zona, se analizó la competencia, se analizó la demanda, se evaluó el nivel de locales disponibles para eventuales competidores y con esto se arma una síntesis con la cual uno al cliente le dice, mira, este es tu mercado potencial, estos son tus competidores, estas son las preferencias del público, este es el posicionamiento de las marcas, esto es lo que potencialmente podría estar vendiendo tu local. Lo mismo hemos hecho estudios y no es que por nosotros, en general se han hecho estudios, cuando los se hacían a través del banco hipotecario, un proyecto que ya tenía arriba de 12 unidades funcionales, siempre se hacía una investigación. Ya con una unidad funcional es probable que no sirva hacerlo con un tercero, pero vos tenés perfectamente la idea con este seminario que vos puedas aprender las herramientas y que vos utilices las herramientas para evaluar el proyecto si no tenés un presupuesto para pagarle a uno. Entonces, sí, mirá, la demanda la calculé de esta manera, la oferta la calculé de esta manera, ¿cómo medís la velocidad de venta? ¿Cómo estudio el proyecto arquitectónico? Mirá, las herramientas para hacerlo son juntar 5 personas en un café y ponete a charlar a ver qué les gusta. Entonces, la idea de vuelta es tirar ¿cómo se dice ahora? Tips, ¿no? Tirar tips clave que no necesariamente vos tengas que contratar una investigación, que la puedes hacer vos, que tomes las herramientas básicas y vos pongas a prueba el producto. Esa es la idea, ayudar en todas las escalas, desde el tipo que quiere comprar el mega estudio hasta la persona que por razones presupuestarias o de preferencia personal dice, no, mira, esto lo voy a hacer yo, me voy a poner, mira, se voy a hacer el relevamiento. Lo que nosotros damos son métodos. De vuelta, hoy me pasaba con un cliente, ¿no? que estaba analizando el posicionamiento de dos marcas que tenía en locales de retail, y yo lo que le di fueron los métodos con los cuales tenía que hacer la evaluación. No le hice nada. Le dije, mira, vos tenés que medir esto, hacer una matriz FODA de cada uno, una definición precisa de la propuesta de valor, y las conclusiones se hacen con esta metodología. Hacé el ejercicio con las 3 marcas que tenés y después ponete a discutir con tu jefe a ver qué van a hacer. De vuelta, lo hicieron ellos, no tenían presupuesto para pagar nada. Así que la idea es al revés, es que te demos las herramientas para que vos lo puedas hacer si necesitas hacerlo. No sé si te respondí la pregunta, Pablo. Ahí te perdí, quedaste como en impecable. cámara lenta. No, es que, bueno, viste, Tandil es muy cool, pero ahí la conexión es horrible. Es que esta es la peor Debe hora, haber es cable, la peor hora de debe haber, internet en todos lados, creo.
Sí. No, eso que decís vos, los tips, si vos tenés algún tip para esta baja escala de 4 unidades, 5 unidades. La idea es que los podamos hacer y que incluso podamos, si hacemos un trabajo práctico, que tu trabajo práctico sea hacer esos tips en la práctica. Y que tal vez solo con el seminario cumplas con los tips y tengas el estudio de mercado resuelto una vez que termine el seminario, Ok, buenísimo. sin gastar un peso extra. Eso me gusta. Imagínate, parte de la electricidad la hago yo, así que imagínate cómo estoy con los números. Bueno, pero está bien, escúchame. ¿Cómo está el mercado? ¿Está viendo ventas en Tandil? Y depende. Lo que pasa es que yo me trato de desacoplar del circo de las inmobiliarias, ¿viste? Porque no, me parece que no están captando la demanda real. Primero que no tiene una evaluación de la demanda real. Horrible. Porque vos vas a preguntar en inmobiliaria una cosa, decís, che, tengo un tipo con una baja escala, te digo, no sé, $200.000. 200, 250. ¿Qué hacemos? Y uno te dice una cosa, otro te dice otra. Otro dice, la semana pasada vendí una casa. Digo, pero bueno, pero eso no genera tendencia. Una. ¿Viste? Hace 6 meses que no vendí una casa, vendiste una casa y te parece que no es tendencia. ¿Viste? Entonces, estamos tratando con mi socio, que se dedica a otra cosa, yo soy arquitecto y él es economista, o digamos, contador, digamos, de despegarnos del tema de las inmobiliarias, porque me parece que están jugando a otra cosa, que no es el negocio nuestro. ¿Viste? Sí, Están sí, hay, más, hay un tema con las inmobiliarias, pero esto es un tema que me parece que es mayor. perdón, si hay alguien de la inmobiliaria que no se enoje ni se ofenda, pero que a mí me encanta laburar con la inmobiliaria, pero me parece que no le están pegando, o el negocio de ellos es otro que no es el mío. Ahí, No, yo, digamos, yo- viste que en el pozo la inmobiliaria casi no se mete. yo creo que ahí, Pablo, lo que hay es diferentes actores inmobiliarios, más profesionales, menos profesionales, algunos que viven no de las ventas, sino que de la administración de alquileres. Y después hay un factor que en la Argentina distorsiona el mercado, o varios factores que distorsionan el mercado, que es el tema de la reserva de valor, ¿no? La vivienda no entendida como un negocio de flujo, sino entendida como un lugar donde vos reservás valor. Entonces te lo guardás y el tipo dice, mira, prefiero tener el departamento 2 años sin venderlo, pero mi departamento vale $80.000. Ahora, en el mundo, cuando digo el mundo es Chile, pasa también en Perú, te pasa en Colombia, el que construye un departamento siente más que tiene un paquete de polenta que un lingote de oro. Y cuando vos tenés un paquete de polenta, lo que querés es comprarlo y venderlo rápido, porque tu negocio es la rotación. En el mundo, ese indicador, en Chile, de hecho, yo en Argentina intenté hacerlo y fracasó. Lo quisimos hacer con la cámara, y fracasamos. En Chile hay algo que se llama velocidad de venta. Velocidad de venta es cuánto tarda tu edificio completo en rotar todo. ¿En cuánto te lo sacaste de encima? Y en la ecuación económica, para evaluar el proyecto, no solo está a cuánto lo vendiste, sino cuánto tardaste en venderlo, porque cuanto más tardaste, financieramente tenés un castigo, porque ese es dinero inmovilizado, salvo que estés en un contexto que los precios ¿Qué crecen al entiende? 20% anual, yo qué sé, te lo guardás porque nada te da el 20%, pero la verdad que eso no pasa nunca. Entonces, en la Argentina, a mí me ha pasado de No, hablar con agentes. acá se deprimieron casi un 30. Sí, por eso, es un En los últimos mercado 3 años, un extraño, 30. es un En mercado dólares, ¿eh? extraño. Pero lo que sí es cierto es que la velocidad de venta no es un tema tenido en cuenta. Y muchas veces las inmobiliarias, y esto, si hay algún inmobiliario, se lo digo porque es algo con lo que frecuentemente he dado charlas, las inmobiliarias en algunos casos han cometido, sin querer, o no sé, el error de inflarle los precios al propietario, y el propietario está convencido de que tiene una mina de oro, y la realidad es que tiene esa mina de oro y durante 4 años no la vende. Entonces, la pregunta, ¿ese es el precio o eso es lo que crees que vale? Entonces, si uno es realista y quiere vender rápido, tiene que ser muy eficiente en los costos
y estar dispuesto a romper el mercado. Ahora, ¿esto es fácil hacerlo? No, no, porque en general la mayor parte de los consumidores hasta no hace mucho iba por medio de las inmobiliarias y si vos ibas con un precio muy bajo, los inmobiliarios te corrían, no te lo decían, ah, yo no te lo puedo vender porque los tipos estaban interesados en inflar precios. Yo creo que hoy, primero porque hay inmobiliarias más profesionalizadas y segundo porque hoy hay mucho por medio de la tecnología que podés ver, podés vender tu departamento por Facebook, si querés. Entonces, eso está rompiendo un poco el paradigma, cierto, también en un contexto argentino muy particular, donde hoy es difícil definir precios. Pero lo que vos decís no es solo algo que te pasa a vos. Yo conozco desarrolladores que hacen 200.000 metros y no quieren vender con ninguna inmobiliaria tampoco, ¿eh? No es tuyo el fenómeno. Lo tuyo lo copian tipos que hacen de a 500 departamentos, Pablo. Sí, Así bueno, sí, que, eso nos pasa. Sé que hay como, la venta se está dividiendo entre la gente que labura en Pozo, que de constructora de desarrollador, y la gente que está con la inmobiliaria, que tiene otro negocio, y además vende otras cosas, viviendas de más años, ¿viste? El mercado secundario, ¿viste? Pero que me parece que están desconectadas las inmobiliarias de la escala que tengo yo al menos. Yo bueno, y de varios que conozco. sí, 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 ¿Viste? sí. Hay como vos decís, digo, inflan el precio, pero lo que vos relatás es tal cual, acá, yo tengo clientes que me han dicho, me perdí 4 años de vender una propiedad porque el del inmobiliario me dijo valía $100.000, tipo contento. En el medio se desplomaron los precios, digo, porque bajaron en dólares, en Tandil bajó en dólares, sé que en otros lugares bajaron más, acá bajaron entre un 20 y un 30, que eso se venía a venir, digo, porque nosotros no podíamos tener unos costos, yo tenía un costo de $950 el metro en 2017, imposible en Argentina ese costo. Estamos hablando de Sí, sí, costos de, no sé, digo, son costos de los yanquis. Sabía que iba a explotar, que iba a bajar, porque no se podía, era un costo que no existía. Vender un sí, sí, departamento sí. en Tandil a $60.000 era, para mí era un negocio. Ahora No, vale 40. sí, sí, te perdiste una parte importante de ese recorrido. Pero bueno, la idea es que podamos darles herramientas para esto que estás describiendo, Pablo. Buenísimo. Sí, yo termino porque yo me copo a charlar y No, que por favor, pregunten otros. la idea es tener esta charla. Yo no sé si alguno de los otros que está participando tiene alguna consulta para hacer. Yo estoy muy parecido, ¿qué tal, Sebastián? Estoy muy parecido a Pablo, pero acá en la ciudad de Chascomús. Chascomús, familia Bigliatti, ¿siguen estando en Chascomús? No soy de acá, soy de Capital, y bueno, me dedico a la construcción en seco, en steel frame. Está creciendo bastante eso acá y creo que por la cercanía que hay de Capital y de zona sur, creo que es un buen lugar para que la gente post pandemia se venga a vivir y desarrollar algo de viviendas acá. ¿Te animás estás seguro, che? ¿Sabés que es una duda que tengo? Por qué no le va bien a todo lo de Área 60? Porque la verdad que no, nunca terminaron de explotar, ¿eh? Es que estás lejos de los centros comerciales, no hay nada. Y bueno, pero eso, Igual, vos pensás Ara que del Sur también. Área 60, para mí, Área 60, para mí hay un límite que es el kilómetro 40, 45, que es Pilar. Área 60, porque después Campos de Roca, todo eso está más allá de Área 60, tienen ese problema y me parece que Chascomús lo va a tener también. Y de hecho, están en un brete tal que es un círculo vicioso que se realimenta, que es la gente no va porque no hay centro comercial y los centros comerciales no van porque no hay gente. Y es muy difícil de salir de esa trampa, ¿eh? Pero acá está creciendo, la gente está volviendo a Chascomús, las familias jóvenes, y está creciendo mucho la parte de vivienda unifamiliar. Eh, Faltan servicios para abastecer gente de Buenos Aires, pero hay gente de Buenos Aires que está viniendo, ¿no? Pero Porque vos decís tenés que, toda pero la vos decís parte que, de seguridad, la parte del barrio abierto, de comercial lo tenés, la parte común, ¿no? Supermercados, colegios. Vas a área 60 y al colegio, ¿a dónde lo mandás? Ahí a un gueto de sí, colegio que van de 5 pibes, Ara, sí. sí, en Ara del Sur.
es un gueto. Sí, ahí yo estoy estudiando la posibilidad de meter un supermercado en Chascomús, pero está justo en el límite. Chascomús es una ciudad que no es ni grande ni chica, ¿viste? Está en ese punto difícil, pero lo que vos decís vos es que es un fenómeno que estoy estudiando en Hola, varios lugares, que es ahora voy. realmente cuando termine todo este fenómeno de la pandemia, ¿la gente va a estar dispuesta a seguir haciendo el traslado a la oficina en Buenos Aires? Porque yo creo que la gente más tarde o más temprano va a volver a la oficina. Salió una noticia la semana pasada que Google a los empleados que están vacunados ya a partir del mes que viene los obliga a ir de vuelta a la oficina. Yo Está te bien, puede digo, ser, puede ser. yo te doy Pero una hay gente opinión que muy, puede yo te trabajar voy a dar una opinión muy lejos y personal. ir un par de veces a Capital, ¿no? No, pero hay algo, yo te doy, esto es una charla, no es nada formal, pero yo te doy mi opinión. Yo creo que hoy es un muy mal momento. A ver, si uno toma una decisión estratégica en base a lo que pasa hoy, yo creo que hay alto riesgo de equivocarse. Hay algo que en el mundo corporativo es la cultura corporativa que por Zoom no la tenés. Y yo estuve leyendo varios artículos, después si van a sumarse al seminario se los comparto, los voy a buscar, donde ya hay muchos estudios que están llegando a la conclusión de que el resultado en términos de cultura corporativa de este formato Zoom es malo. Es malo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno va a ir todos los días a la oficina? Tal vez. Y ya pasaba. En Unilever hace 10 años que los viernes no se iba a laburar. O que cuando te sentías mal, yo que sé, estabas engripado, laburabas de tu casa. Cencosud, que es un cliente mío hace muchos años, hace años que tiene algo parecido a Zoom, donde las reuniones que se hacían con todos los gerentes del interior se hacían algo parecido a esto. Ahora, la pérdida de la cultura corporativa no es menor, no es menor, y las señales son que las empresas en países donde la vacunación ya avanzó están volviendo al lugar de trabajo. Y hay algo que tiene que ver con la dotación de servicios, que no solo es el colegio, sino que tiene que ver después con el colegio secundario, el entretenimiento. Yo sería muy cauto en tomar una decisión de inversión grande sobre lo que la gente dice hoy. Yo creo que hay que esperar un poquitito. Pero esta es mi impresión. Esto es lo que le recomiendo yo a algunos clientes. Le digo, no tomes una decisión hoy, porque yo no sé si esto va a seguir mucho tiempo así. Mirá, cuando Marcos Galperín, espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, cuando Marcos Galperín está feliz con la pandemia, en el sentido de que la gente puede trabajar en su casa, lo dice con dos cosas que no hay que olvidarse. Primero, que las acciones de Mercado Libre volaron, con lo cual el tipo está feliz con esto, porque gana más guita que nunca. Y segundo, porque habla desde la comodidad de él. Pero si uno empieza a, a profundizar, en la Argentina, la vivienda promedio tiene 60 metros. La gente, muchos de los que hoy están haciendo home office, trabajan en la misma mesa en la que comen. Y si la mujer y el tipo, si están casados, los dos hacen home office, no saben dónde meterse. Después esto presupone un hombre o una mujer con una moral perfecta, ¿no? Que la gente vive feliz en su casa y que no tiene nada raro. Y la gente le gusta ir a la oficina porque le gusta charlar con otros, quiere salir un rato de su casa, quiere tener el aire acondicionado prendido y que no garpen la factura, tienen amantes, salen a chupar, salen a drogarse. La vida es mucho más compleja que el hombre perfecto que describe Galperín, donde todos son felices trabajando de su casa. Yo creo que ese hombre o esa mujer sí existen, son una proporción, pero hay muchos otros que tienen una vida mucho más embarrada. Y me parece a mí que pensar en ese hombre o mujer perfecto es partir de una hipótesis falsa. Lo digo así, en un lenguaje muy crudo, pero la gente no está feliz trabajando en su casa. Hemos hecho una encuesta donde el 60% de la gente que hace home office quiere irse a la mierda de la casa. Entonces, Coincido, por eso creo que tenés que tener, a ver, yo no estoy pensándolo en traer 100 personas por mes acá a vivir, pero sí creo que también hay que hacer un apoyo, si uno quiere que la gente venga a vivir acá, de tener lugares donde poder trabajar sin hacer el home office, porque sí, la casa le da para todo. sí, por eso yo lo que te digo es, digamos, estamos pimponeando temas, ¿no? Viste que uno tiene que buscar dos etapas en un proyecto.
La divergente, que es donde tira todas cosas así, y después la convergente, donde uno va a lo concreto. En una etapa divergente yo pensaría en todas estas variables que te van en contra. Y en una convergente diría, bueno, vamos a achicar todo esto. Vamos a achicarlo, vamos convergiendo algo y ahí empezás a dimensionar el negocio. Yo lo que digo es, y se lo digo a todos los clientes de cualquier tamaño de empresa, no hay que tomar hoy, no hay que pensar lo que pasa hoy que va a seguir todo el tiempo. Entonces hay que ser muy cuidadoso y capaz que ir achicando las cosas. Yo si fuera un municipio, sí sería un gran promotor de que vengan inversiones. Por ejemplo, que lo que sí creo que va a pasar es que muchas empresas van a entender a explotar. ¿Esto qué quiere decir? En vez de tener una mega oficina en el microcentro, decir, bueno, vamos a tener 3 o 4 nodos. Con los nodos lo que vamos a hacer es que la gente tenga menos traslado. En una futura pandemia vamos a minimizar riesgos, vamos a tener metros de otra manera, vamos a tener todo preparado para un plan B. En ese modelo de nodos, donde ponele un nodo puede ser, no sé, Lomas de Zamora, y bueno, el tipo de Chascomús capaz que está en otra situación, ¿no? Bueno, igual hoy es más fácil llegar a Capital por la autopista que a Lomas por adentro, ¿no? Pero creo que hay que pensar un poquito más en que no van a ser las cosas igual que hoy. Para mí hoy estamos en una etapa en la cual es muy confusa la información que tenemos, pero el dato concreto es que tanto Google como, no me acuerdo qué otra de estas empresas grandes, a todos los empleados que tienen las 2 dosis, a la oficina de vuelta, hermano, adentro. Creo que tenemos que pensarlo, ser críticos a la hora de evaluar el proyecto para ponerlo de vuelta a prueba de la manera más ácida posible. Tal cual, tal cual. Yo creo que igual no, a ver, creo que el target no es una persona que trabaja en una empresa y es empleado. Sí, estás pensando en un profesional que puede eventualmente tener otro tipo de relación con su cliente y que puede concentrar 2 días en Capital la visita, por ejemplo. Tal cual. Yo te digo, he hecho casas ya para gente que está viniendo para acá de Lanús, ¿viste? De Morón. Entonces, bueno, me llama la atención eso y por tema de la seguridad y la calidad de vida creo que es más fuerte eso que ir a chupar a un bar y algo así, ¿no? No, es que yo creo que hay, de vuelta, hay target para todo, el tema que hay que dimensionarlo, pero claramente es una oportunidad. Yo, por ejemplo, estoy Claro, hablando claro. seriamente con mi mujer, irme a vivir a Pinamar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y concentrar 2 días de la semana, visitas en Buenos Aires, comprarme un departamento chiquito en Buenos Aires donde van a vivir mis hijos que están en la facultad, y yo voy y vengo, la verdad que vivís más tranquilo, yo qué sé, tenés algún tema más comprometido de horario, decís, bueno, me quedo en el departamento, o eventualmente te quedas en un hotel, digamos, ¿no? Si no querés tener un costo fijo. Sí, 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 sí. Perdón, a Tandil le está pasando exactamente lo mismo. Hay una gran demanda de tierra, pero no de vivienda. Gente que viene con una moneda importante para Tandil y los lotes, la tierra se disparó mal. Vivienda decís para residencia, no para campo. No, vivienda de residencia en la Ok. periferia de la ciudad, que esta ciudad tiene, el 90% tiene cloaca de la planta urbana. Es muy importante eso, ¿no? No, Nosotros tenemos 90% de cloaca, 95% de agua. Estamos casi al 100. Digamos, no te digo que somos Bélgica, pero bueno, estamos bien. se agrandó Tandil, se agrandó Tandil. No, yo soy muy crítico de mi ciudad, ojo, yo soy muy crítico. La crítica de esto es que, digamos, como en todos lados, digo, pensando en cosas de mercado, digamos, se dispararon los precios, pero mis albañiles no tienen dónde vivir. Bueno, es Entonces, un todas las fenómeno, clases sí. medias bajas alquilan, porque la tierra vale cualquier cosa. No pueden comprar en su vida una vivienda esa gente pobre. Y además son albañiles, digo, porque la mano de obra es gratis. Y esta casa que decir, la vivienda tipo, como decir, de 60 metros, que estoy totalmente de acuerdo y he leído muchísimo sobre eso. Hay crédito, hay todo, hay crédito del municipio, de los sindicatos, todo, pero cualquier cachito de tierra vale $25.000, ¿cómo lo compras? Sí, no llegan nunca, no llegan nunca. Bueno, por eso, entonces ese arrastre que se dio, gente que está viniendo de Buenos Aires hacia Tandil con esto viste, tiene una muy buena universidad, tiene servicio, bueno, tiene un paisaje lindo, una ciudad tranquila, o sea, no es el despelote de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, obviamente, que yo considero que tiene otras ventajas respecto a nosotros que estamos muy lejos de los centros, digamos, de Capital Federal, pero eso hizo que el arrastre de precios, lo único que no se deprimió en dólares, al contrario, subió, fue la tierra. La tierra, sí. La tierra. Lo demás, suponte. Se pinchó todo. Nosotros vendíamos departamento a 60, 65 y es 40, 45 el precio.
¿viste? Estamos ahí, Sí, 50, sí. peleándolo mucho, ¿viste? La tierra subió un 20% en dólares en 3 años, cuando todo se deprimió entre un 20 y un 30. También es Sí, bueno. con lo cual te está diciendo que es más difícil comprarla en la práctica, ¿no? Además no hay, digamos, subió porque no hay. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Viste? Bueno, gente, yo no sé si tiene alguna otra consulta, pero ya les llevé más tiempo el que les había pedido. No sé si tiene alguien más una duda, si no ya dejamos. De todas ¿Cuál maneras, era vía el la equipo de la escuela bibliografía? me mandan un mail. ¿Cómo? ¿Cómo era lo de la bibliografía? Que me dijiste que voy a recomendar un libro. Ah, bueno, hay un libro, después se los paso vía Alexis. Hay un libro muy interesante de Urban Land Institute que es Cómo hacer una investigación de mercado. Métanse en la. Vamos a hacerlo más fácil. Ahora le voy a pasar en un ratito, después le paso a Alexis la cita. Porque si tengo una computadora abierta que no es la que tengo el archivo, si no lo ponía en compartir, pero ahora me acabo de dar cuenta que estoy en otra compu. Se lo paso a Alexis y que él se los comparta, que debe tener el mail de ustedes. Perfecto. Perfecto. Así que no sé, gente, si alguno tiene una duda, si no, los dejo liberados ya. Dale, muchas gracias, Sebastián. Gracias por la paciencia. Saludos a la Chacumú también. Muchas gracias. Saludos, tocayo. Bueno, profe, una cosita antes de ir cerrando. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, profe, también. Les acabo de compartir, bueno, el link ahí en el chat para que puedan ingresar a, bueno, la parte de inscripciones, donde van a poder ver más información, descargar el programa académico del curso. Y bueno, ante cualquier duda nos pueden escribir por mail, no hay problema. El curso estará iniciando el día 12 de mayo y se dictará durante 5 clases los días miércoles de 17 a 19 horas. Tienen tiempo hasta ese día para anotarse. Así que bueno, no mucho más. Los esperamos por ahí y nos volveremos a reencontrar. Bueno, Alexis, gracias por todo. De vuelta, si hay alguna duda, después dando vuelta, consolidalas y me las pasás y vamos respondiendo. Perfecto, no hay Incluso sobre problema. si hay alguna inquietud sobre el seminario, alguna cuestión específica, me lo avisás y en la semana lo vamos respondiendo. Muy bien, perfecto entonces. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Buena semana. Buenas